Es mentira que el Cid Campeador ganara una batalla después de muerto. Pero si no Nevero, eben trovato. Tiene épicas, eficaz, traslada imagen de imbatibilidad. Es un buen mito que funcionó durante el franquismo y ha dejado su huella. En el Consejo General del Poder Judicial parece ser una divisa: ganar batallas después de muertos, porque muertos legalmente llevan un tiempo, 2 años largos, pero quieren seguir ganando batallas para sus señoritos, es decir, para la mayoría parlamentaria del PP del que emanó el actual Consejo. Ahora que se está debatiendo un nuevo Consejo General del Poder Judicial, deciden dejar una mina terrestre a ver si consiguen que alguien pierda una pierna, un brazo o un proyecto de ley por el camino. Aunque no es vinculante, han hecho un informe queriendo tumbar la ley del solo sí es sí. Cayetana Álvarez de Toledo se lo estará agradeciendo profundamente. Es exactamente lo mismo que dijeron los jueces en 2004 contra la ley de violencia de género. Si les hubiéramos hecho caso, no existiría esa ley. Es lo que dijeron los jueces en 2008, cuando el matrimonio homosexual. Si les hubiéramos hecho caso, no existiría el matrimonio de gente del mismo sexo. Se equivoca la ministra Margarita Robles al pedir humildad para adaptar la ley de libertad sexual al informe del Poder Judicial, porque esos informes siempre han frenado las libertades de las mujeres. No tengas miedo, Margarita. En 2004, el vocal del PP del Consejo General del Poder Judicial era ni más ni menos que Enrique López, el actual consejero de Justicia de Díaz Ayuso en Madrid. Estuvo bien no hacerle caso. Estamos en 2021. El consentimiento en una relación sexual es una señal de avance. Mienten quienes dicen que eso es acabar con el juego sexual. No, es acabar con la intimidación, con la violencia escondida, con el abuso escondido en el patriarcado. Es acabar con ese desentendimiento de cuál es la voluntad de las mujeres cuando los hombres queremos dar salida a nuestro deseo. Con esta ley vamos a ser sí o sí más cuidadosos. Y la fuerza va a dejar de ser una herramienta para lograr nada que no esté consentido. Así que bienvenidas a la frontera, desobedientes. Cuando todo un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León defiende que con el Partido Comunista en el gobierno la democracia está en solfa, a lo mejor es que hace falta avanzar en normalidad democrática. Cuando los llamados constitucionalistas son los primeros en obviar su contenido en materia de justicia, sanidad, vivienda o educación, a lo mejor es que ha llegado el momento de hablar menos y empezar a respetar más los artículos de esa Constitución. Cuando los grandes grupos mediáticos, controlados por la banca, por la patronal, por fondos de inversión, intentan convencer a las mayorías de que los suyos son sus enemigos, a lo mejor no es tan mala idea impulsar elementos de control democrático a la prensa, gestionados por los propios periodistas. Cuando un procurador leonés sube a la tribuna de oradores y recibe chillidos y amenazas por parte de la derecha, a lo mejor lo que provocan es el efecto contrario, que frente a esos insultos se crezca el político y luche aún más y con más fuerza por lo público y por lo social. El político al que me refiero se llama Pablo Fernández, licenciado en Derecho, secretario general de Podemos en Castilla y León y su portavoz en las Cortes. Seguramente uno de los mejores oradores en lengua castellana del panorama político español. Pero su prosa certera, a diferencia de tanto enseñado, nace de que se cree profundamente lo que dice, y se lo cree porque le duele. Buenas noches y bienvenido, Pablo, a nuestra frontera. Buenas noches, Juan Carlos, un placer. Viniste aquí hace muchos años, cuando hacíamos La Tuerca. Vine aquí en el año 2014, que ya ha llovido. Ya ha llovido. Sí, Oye, sí. ¿España está un poco mejor o un poco peor que en 2014? España está un poco mejor que en 2014, ya que tenemos un gobierno de coalición progresista, pero tenemos que seguir avanzando, porque este país necesita una profundización democrática urgente. Yo creo que el debate de estas semanas de que en este país no hay una plena normalidad democrática está más vigente que nunca y tenemos que seguir empujando para conseguir esos avances sociales que son imprescindibles. Se han conseguido cosas recientemente, ¿no? A ti te ha preocupado mucho el tema del voto rogado. Se han conseguido cosas que han quedado tapadas por el ruido mediático que quiere desviar la atención. Pero yo creo que, por ejemplo, la iniciativa que ha presentado Podemos en el Congreso para acabar con el voto rogado, para permitir que los españoles no tengan que pasar una gincana para poder votar desde el extranjero, creo que es un avance importantísimo. Y también una cuestión importante, el Gobierno de España, gracias a Unidas Podemos, ha dado un impulso enorme a la ley de dependencia, ha acabado con los recortes del Partido Popular de todos estos años y va a mejorar la vida de miles de dependientes, que es algo absolutamente imprescindible.
Tengo la sensación de que el Consejo General del Poder Judicial se ha creído eso del Cid, de morir matando, y quiere despedirse ahora que parece que puede haber un acuerdo, bueno, poniendo otra vez palos en las ruedas a una ley muy relevante para las mujeres en este país. Es preocupante y es grave que el Consejo General del Poder Judicial se oponga y vaya en contra de la sociedad, en este caso del feminismo. Yo creo que miles de mujeres salieron a las calles a decir hermana, yo sí te creo, a decir que solamente sí es sí, y que el Consejo General del Poder Judicial se oponga a esto, a mí me parece preocupante cuanto menos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha salido pidiendo, ¿no?, que se haga caso al órgano de gobierno de los jueces, cuando en otros momentos de la historia, no sé, ni la ley de violencia de género, ni el matrimonio igualitario, si se hubiera hecho caso al Consejo General del Poder Judicial, hoy existirían. Claro, vemos una vez más como Margarita Robles se alinea con los sectores menos progresistas y más de derechas. Si en 2004 se hubiese hecho lo que dice Margarita Robles, no habría ley contra la violencia de género. Si en 2007 se hubiese hecho lo que dice Margarita Robles, no habría ley de matrimonio igualitario. Así que realmente la señora Robles, yo creo que debería hacer caso al clamor del feminismo y no ponerse en contra de él. Pablo, ¿fue capaz Iglesias de que se hablase de normalidad democrática en la campaña catalana? Bueno, y forma parte ahora de la discusión, parece que no se podía hablar. Joe Biden ha dicho hace un par de semanas que la democracia norteamericana es frágil, que ha sido incapaz incluso de votar el impeachment, ¿no?, de un demenciado como Donald Trump, ¿no? En la misma dirección, bueno, el papel del emérito, bueno, pues también está en discusión, ¿no? ¿Qué significa esa reivindicación republicana en Unidas Podemos? Bueno, yo creo que eso parte de esa anormalidad democrática. El hecho de que una formación se diga abiertamente republicana, que eso genere ataques furibundos por parte de muchos sectores en nuestra sociedad, creo que pone de manifiesto que no estamos en una situación de normalidad democrática. Más aún cuando hay temas como el rey emérito está fugado en Arabia Saudí, más aún cuando también todavía no se han desclasificado los secretos de Estado de los últimos 40 años para poder saber cuál fue el papel real del emérito en la transición, pues creo que pone de manifiesto que tenemos todavía mucho que mejorar, que hay que profundizar mucho en nuestra democracia y que, desde luego, otra cuestión clave. Si en el 23F, si en 1981 se decía que el emérito fue absolutamente determinante para la democracia y para que no hubiese una involución democrática en este país, yo creo que 40 años después ya no necesitamos el tutelaje de ningún rey y que plantear abiertamente una república sí que entra dentro de una normalidad democrática que es a la que nosotros aspiramos. Déjame preguntarte por otra cuestión, porque uno ve el Parlamento español, igual, o ve tus intervenciones también en el Parlamento Castilla y León, y veo a la derecha desaforada, ¿no?, intentando crear un mar de ruido donde los argumentos desaparezcan. Tengo la sensación de que los debates políticos en España tienen lugar en el gobierno. Absolutamente. Los debates de presente y de futuro de este país se dan en el seno del gobierno de coalición, los debates sobre el incremento de los salarios, sobre el aumento de las pensiones, sobre los alquileres, se dan en el gobierno de España. La derecha no tiene otro proyecto de país más allá que privatizar el palo de la bandera y que hacer ruido. Entonces yo creo que la derecha y la ultraderecha saben que no van a gobernar este país, están compitiendo por generar algarabía y ruido, pero esos debates se dan en el seno del gobierno y es una cuestión que hay que normalizar. Entre el Partido Socialista y Unidas Podemos hay evidentes diferencias, pero esas controversias, esos disensos son buenos, son sanos, porque de esos debates pues hay medidas que son buenas para la ciudadanía. Yo te pongo, creo que el último ejemplo. Nosotros estuvimos luchando con uñas y dientes para que durante la pandemia, al menos durante la pandemia, se prohibiesen los desahucios sin alternativa habitacional. El PSOE se resistía. Bueno, pues al final de ese disenso salió esa medida que es buena para nuestra ciudadanía. Así que yo creo que hay que normalizar esos debates en el seno del gobierno de la nación, porque se van a seguir dando en los próximos años. Claro, pero hay mucha gente que le produce intranquilidad, ¿no?, ver esas disputas en el seno del gobierno, tienen como miedo de que se pueda romper. Hay votantes que ven esas discusiones y se asustan porque lo viven como la posibilidad de ayudar a que la derecha se reconstruya o que pueda incluso ganar unas elecciones.
Los debates son buenos y sanos, el gobierno de coalición no se va a romper e insisto, cada vez vamos a ver más debates. El último en el que estamos inmersos, estamos exigiendo que se cumpla lo que se firma, que se cumpla el acuerdo de coalición con el PSOE en un tema que es absolutamente capital y estratégico, como son la regulación de los alquileres. Es una cuestión que hemos firmado con el PSOE y nosotros estamos reivindicando esa lealtad al acuerdo de gobierno. El PSOE ha salido diciendo esta semana que para ellos la vivienda es un bien de mercado. Desde Unidas Podemos tenemos absolutamente claro que es un derecho fundamental, esencial, que además está consagrado en el artículo 47 de la Constitución, con lo cual nosotros esperamos que se pueda cumplir lo firmado, porque además no se ha firmado una vez. Es la cuarta vez que el PSOE se compromete a regularizar el precio de los alquileres y nosotros, desde luego, seguiremos siendo leales al Gobierno y ser leal al Gobierno es ser leal al acuerdo de gobierno rubricado con el PSOE. A ver si me puedes ayudar en algo, porque aquí en la frontera, como las comunicaciones llegan mal, igual es que no me estoy enterando, ¿no? Pero hay cada vez más tertulianos y alguno, al que respeto, ¿no?, académicamente, diciendo, no, pacta no son servanda, no se tienen que cumplir los pactos porque, claro, se firmaron antes de la COVID-19 y ahora, como hay COVID-19, ya no hay que cumplirlos. Y yo me pregunto, en el caso, por ejemplo, de los alquileres y de las viviendas, ¿no será al revés? O sea, ¿no será que la COVID hace aún más urgente que no dejes que la gente se gaste el 100% de su salario en tener que habitar en una mierda de vivienda? Absolutamente. Yo creo que toda esa gente está inmersa en la añoranza del bipartidismo que ha muerto. En el bipartidismo estábamos acostumbrados a que se pactasen cosas, a que se prometiesen cosas, a que se dijese una cosa antes de las elecciones y jamás se cumpliese. Y yo creo que la época que hemos inaugurado de los gobiernos de coalición, primer gobierno de coalición en la historia de España, lo que hace es garantizar que se cumpla lo que se pacta y que se lleve a la praxis aquello que se acuerda. Yo creo que finalmente el Partido Socialista, por mucho que considere la vivienda como un bien de mercado, al final estoy convencido de que va a respetar ese acuerdo de gobierno. Nosotros, desde luego, seguiremos insistiendo y al final se van a regular el precio de los alquileres porque es una cuestión fundamental. Y fundamental especialmente para los jóvenes, que yo creo que son ahora mismo pues uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. 1 de cada 2 jóvenes está en situación de desempleo. Es prácticamente imposible la emancipación de la juventud, precisamente, entre otras cosas, porque tienen salarios de miseria, porque el precio de los alquileres es altísimo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en esto y empezar a sacar medidas y empezar a legislar para que los jóvenes puedan tener un futuro que, desde luego, ahora mismo lo tienen muy complicado. Me estremecieron las palabras del presidente del Tribunal Superior de Castilla y León y me estremece que siga siendo juez. O sea, me preocupan las decisiones que pueda tomar este señor que afectan a los castellanos y leoneses. A mí me preocupan 2 cosas. Me parece inaudito, inconcebible e insólito que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diga que en España no hay normalidad democrática, que se pone en solfa la democracia desde que el Partido Comunista entra en el gobierno de España. Esto es escandaloso, esto es intolerable, esto es vergonzoso y esto es deleznable. Pero la segunda cosa que me preocupa es que el ESMES, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en vez de reprimirle, en vez de abrirle expediente, en vez de tomar medidas disciplinarias, pues únicamente ha salido diciendo que bueno, que este señor se tiene que moderar un poco más en sus declaraciones. Es que yo creo que esto lo que está haciendo es desacreditando enormemente el Poder Judicial, porque claro, ¿qué pasa si este señor un día tiene que juzgar a alguien que es de izquierdas? ¿Qué credibilidad va a tener este señor con el sesgo ideológico franquista que tiene siendo la máxima autoridad del Poder Judicial en una comunidad como Castilla y como León? Yo creo que es algo gravísimo y que precisamente pone de manifiesto que no hay plena normalidad democrática en este país cuando no hay una independencia del Poder Judicial. Noto además una diferente vara de medir, ¿no? Es decir, un tuit de Echenique poco menos que le iba a llevar a la pira, ¿no?, donde solo quedaría la silla, ¿no?, después de arder. Y en cambio podemos encontrarnos barbaridades de este tenor, podemos encontrarnos, ¿no?, como hemos visto a Macarena Olona fotografiándose delante de una estatua vandalizada, ¿no?, diciendo rojos no, que era la antesala también de su fusilamiento. Tengo la sensación de que en España hay 2 varas de medir para la justicia y para los medios de comunicación. Absolutamente. Los poderes mediáticos, que son el brazo armado de los poderes
económicos tienen claro que el adversario es Unidas Podemos y desde luego han utilizado todo tipo de instrumentos, todo tipo de mentiras, todo tipo de bulos y todo tipo de ataques contra nosotros. El tuit de Echenique yo creo que es el ejemplo palmario y paradigmático, pero también hay otras cuestiones que ya son grotescas y que rizan el rizo. Yo el otro día me quedaba absolutamente asombrado cuando veía que Ana Rosa Quintana criticaba a Echenique porque no se había levantado de su silla y no había hecho un gesto con la mano en el corazón al rey. Claro, Echenique salió respondiendo que una mano conduce la silla y que la otra no la puede mover. O sea, yo creo que eso denota y pone de manifiesto hasta dónde llegan los poderes mediáticos para intentar criticar a Unidas Podemos. Ayer la subimos en una información de La Vanguardia que la policía científica ha reconocido que los trabajos de Neurona se realizaron, de manera que se cae, se derrumba, se desmonta toda la estrategia judicial, que yo creo que sobre todo ha sido mediática, señalando a Podemos durante mucho tiempo y a algunas personas en concreto como responsables de un delito electoral que se ha demostrado falso. Pues una vez más se demuestra que es el modus operandi de los poderes económicos y sobre todo de los poderes de sus brazos mediáticos para desacreditar y para atacar a Podemos. 14 demandas archivadas contra Unidas Podemos, una tras otra, archivadas constantemente. Ayer mismo, como bien dices, la policía científica acredita que Neurona, claro que hizo ese trabajo para las elecciones para Unidas Podemos, pero es el modus operandi de las cloacas mediáticas. Esparcir bulos, esparcir mentiras. Esto hace que se dedican horas y horas y horas de tertulias, de horas de radio, en televisiones, portadas en los medios de comunicación, esparciendo bulos, y después, cuando la justicia archiva todas y cada una de las demandas o cuando la policía científica corrobora las tesis de Podemos, no pasa absolutamente nada, no hay ni una sola rectificación y ningún medio de comunicación se hace eco. Yo creo que es evidente que es una campaña orquestada, que es fruto de las cloacas mediáticas y que pues gente como Villarejo, que era un operador político, pero que sobre todo Villarejo era un operador mediático. De hecho, estos días se están sacando a la luz muchas informaciones que destapan y que descubren cómo Villarejo pues, se reunía pues, con Ana Rosa Quintana o con otras presentadoras de programas de televisión, bueno, pues para orquestar esa campaña mediática, Susana Griso, para orquestar esa campaña mediática a través de bulos, de insidias y de mentiras contra Unidas Podemos. Difama que algo queda. Yo creo que es la táctica que está utilizando pues esa derecha mediática. Volvamos a tu tierra. Está condenada Castilla y León a estar gobernada por una derecha que es que los nombrecitos se las traen, ¿no? Aznar, Posadas, Lucas, Herrera, Mañueco. Pues fíjate, Castilla y León está como está porque llevamos 34 años sufriendo las políticas de la derecha. Castilla y León fue el laboratorio de José María Aznar. Mucha gente ya no se acuerda, pero Aznar fue presidente de Castilla y León allá por el final de los años 80. Mintiendo contra Demetrio Madrid, una mentira que luego se demostró mintiendo, obligó a dimitir a Demetrio Madrid, luego se demostró que todavía ha sido mentira. Aznar empezó a utilizar a Castilla y a León como laboratorio de sus políticas de derecha neoliberales y bueno, pues de aquellos barros estos lodos. Así estamos como estamos, una comunidad autónoma absolutamente deprimida, una comunidad autónoma que es el ejemplo de la despoblación en nuestro país, pero yo creo que sí que tiene futuro. Yo creo que la gente en Castilla y en León se está dando cuenta que hay que apostar por otro tipo de políticas, que esta comunidad, si quiere tener un futuro, tiene que dar un giro copernicano y tiene que empezar a votar a políticas progresistas y a opciones verdaderamente de izquierdas que provoquen una transformación radical. No que pretendan un mero maquillaje, sino una transformación radical. Y yo creo que ese cambio pasa por Unidas Podemos. Igual que ocurrió en Levante, ha ocurrido en Galicia, en el cinturón de Madrid, las redes clientelares son esenciales para que el Partido Popular gobierne. Absolutamente. El Partido Popular ha usado las instituciones como un cortijo propio, las ha parasitado, las diputaciones provinciales, la Junta de Castilla y León, todo un entramado. Y si luego vemos además que el Poder Judicial en Castilla y en León está copado por gente que tiene un sesgo ideológico franquista y que además no se esconde, pues al final pone de manifiesto cómo el caciquismo más puro, más rancio y más corrupto es el que lleva imperando 34 años. Cuesta deshacer esas redes, es complejo
deshacer ese entramado, pero yo estoy convencido de que estamos sentando las bases y de que Unidas Podemos está haciendo un trabajo de hormiguita que va a dar frutos y que va a fructificar en 2023, propiciando un cambio que es fundamental para una comunidad como Castilla y León. El mundo rural ha estado tradicionalmente muy cercano al Partido Popular. Sin embargo, del Partido Popular el mundo rural solamente ha recibido miseria, golpes y desprecio. Absolutamente. Si es que el Partido Popular ha gobernado contra el mundo rural. Yo creo que una de las cuestiones esenciales que tenemos que también articular desde el Gobierno de España son los fondos europeos. Los fondos europeos tienen que ser la palanca, tienen que ser el instrumento para propiciar y favorecer la cohesión territorial en España. Muchas veces habla de problemas territoriales en este país y siempre se refiere a Cataluña. Yo creo que uno de los principales problemas territoriales que tiene este país es el que sufre la España vaciada, la España interior. Comunidades como Castilla y León, comunidades como Castilla-La Mancha, comunidades como Extremadura precisan la llegada de fondos pues, para poder salir, en algunos casos, de situaciones casi decimonónicas, con el ejemplo del tren de Extremadura. O sea, es inaudito que una comunidad como Extremadura pues, tenga un tren que te conecta en 7 u 8 horas entre Badajoz y Madrid. Esto no puede ser. Hay que hacer políticas que permitan justicia social y eso pasa porque la justicia social llegue a todos los territorios de este país. Por eso yo creo que los fondos europeos pueden ser uno de los elementos que permitan avanzar pues eso, a esa España interior que ha sido castigada permanentemente por las políticas de la derecha y que ha hundido a buena parte de nuestro territorio. Una mujer joven, un hombre joven tienen razones para quedarse en Castilla y León y no irse a las capitales. Pues ahora mismo pocas, por eso es necesaria una revolución enorme. Yo creo que la concentración en las ciudades, que es fruto de las políticas neoliberales, ha sido, como tú decías, auspiciada y propiciada por el Partido Popular. Y esto es una cuestión puramente ideológica. ¿Por qué ese vaciamiento? Pues yo creo que el Partido Popular, la derecha, ha buscado el vaciamiento de la España interior porque la tierra despoblada, la tierra abandonada, es tierra que queda a merced de la vorágine neoliberal y de las multinacionales. Esto lo sabemos muy bien en nuestro territorio, en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón. ¿Cuál es la línea estratégica de las derechas o cuáles son los proyectos que tienen las derechas para nuestros territorios? Macrogranjas, minas a cielo abierto, proyectos todos que destrozan el medio ambiente, que expulsan a los habitantes del medio rural y que lo que hacen es políticas a mayor gloria de multinacionales que vienen a nuestros territorios a llevarse el dinero y a dejar polvo y miseria para el futuro de nuestras comunidades. Por suerte yo creo que hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta y que es necesario ese cambio, que son precisas políticas distintas, que hay que apoyar a los agricultores y ganaderos a título principal, que hay que invertir en ciencia, ni más de más para modificar y redefinir el modelo productivo de cara a que la gente pueda quedarse en territorios como Castilla y León, que por supuesto hay que fortalecer los servicios públicos. Es indecente, infame, que en muchísimas comarcas de comunidades como la mía no haya pediatras o no haya médicos para atender a la población. Es infame ver cómo en Castilla y León ha habido personas que han muerto esperando que les viese un médico y no ha ocurrido y han acabado falleciendo. Yo creo que esto pone de manifiesto cómo el Partido Popular ha gobernado en contra del medio rural, ha desmantelado los servicios públicos en el medio rural y ha hecho que la gente se vaya a vivir a las ciudades para que las multinacionales al final sean las que se estén aprovechando de la riqueza del mundo rural que tiene y que tiene mucho. Se habla poco, ¿no? Pero los medios de comunicación locales, ¿no? Digitales o en papel, han formado parte también de esa estrategia clientelar y de ese poder caciquil que se mantiene en muchos lugares de la España vaciada. Por supuestísimo. Pero bueno, es la estrategia propia de los caciques y yo creo que la misma lógica a nivel nacional, a nivel, por ejemplo, provincial o a nivel de comunidades autónomas, se ve en cuanto a los medios de comunicación. Muchos propietarios de los principales medios de comunicación, sobre todo en papel, pues son gente que está implicada en tramas de corrupción, gente que está implicada en la trama Gürtel y gente que está absolutamente vinculada al Partido Popular y a la derecha. ¿Eso qué hace? Pues que jamás se hablen de los problemas reales que tiene nuestra tierra y que al final se produzca un blanqueamiento de las políticas de las derechas que propicia que se hayan mantenido en el poder durante tantos años. Claro. Pablo, una última pregunta para despedirnos. La banca en España financió al Partido Popular, cuando le tocó mandó a Galicia a Fraga porque sabían que era imposible que con él ganasen las elecciones, cuando los casos de corrupción acorralaron al Partido Popular, financiaron a Ciudadanos, cuando Ciudadanos falló le echaron apoyo, sobre todo mediático, y ya veremos si también financiero,
a Vox, ¿no? Los bancos acaban de retirarle el apoyo económico al PP, por eso se cobran la sede, porque en su lectura no van a ser capaces de ganar elecciones y por tanto no le van a poder devolver el dinero. ¿A quién le va a prestar apoyo la banca en este país entonces? Pues al Partido Socialista. La banca y los poderes económicos, ante el batacazo electoral del Partido Popular, ante la desaparición de facto de Ciudadanos, yo creo que van a apostar por el Partido Socialista y por el ala más derechizada del Partido Socialista, Calviño, la señora Margarita Robles, Escrivá. Bueno, pues ahí tendremos una nueva controversia y un nuevo disenso. Hay una cuestión que sí que me gustaría tratar, aunque sea muy rápidamente, y que creo que es fundamental, y es la independencia económica de Unidas Podemos. Nosotros no nos financian los bancos, a otros partidos sí, y cuando la banca va a apostar por el Partido Socialista, pues yo creo que esto va a hacer que igual el Partido Socialista, por ejemplo, se niegue a la propuesta que nosotros hacemos de que la banca devuelva lo que le devolvimos los españoles cuando se rescataron a las cajas de ahorros. Y yo creo que esto también puede dificultar la iniciativa que presentamos desde Unidas Podemos de que los bancos no pueden ser propietarios de medios de comunicación. Claro, cuando tú dependes de los bancos no eres libre. Y si estamos diciendo que la apuesta de la banca muy posiblemente va a ser el Partido Socialista, pues seguramente ahí nos encontremos con otro debate, con otra controversia y seguro con ulteriores ataques que sufrirá la formación de Unidas Podemos. Es muy curioso, Juan Carlos, por acabar, que todos los ataques dentro del gobierno de coalición, todos, absolutamente todos, se los lleva siempre Unidas Podemos. Al PSOE nadie le ataca. Algo hará, algo hará. Pablo Fernández, portavoz en las Cortes de Castilla y León. Oye, las Cortes más antiguas de Europa, sin duda alguna. Del mundo, ¿no? Claro. Del mundo. 1188, en León, Reino de León, cuna del parlamentarismo. Es decir, me cuesta a mí decir del mundo porque como hay territorios que desconocemos, ¿no? Y tú a saber si en algún rincón de China, ¿no? Digamos del mundo conocido. Digamos de Europa, de la Unión Europea, las Cortes más antiguas son las de León. 1188. Y por eso utilizas ese castellano tan esmerado, esa pulcritud lingüística en tus intervenciones que tanto sorprenden. Sí, además yo creo que el Parlamento, bueno, pues es un lugar en el que el arma es la palabra y yo creo que hay que utilizarla conveniente y adecuadamente. Gracias a vuesa merced, por tanto. Pues un placer, Juan Carlos, un placer. Muchísimas gracias a ti. Aquí en La Frontera tienes tu casa. Hasta pronto. Hasta pronto. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar del feminismo auténtico. ¿Qué capos el feminismo auténtico? El de verdad, el de toda la vida. Seguro que ahora nos quieres decir tú lo que es el feminismo auténtico, ¿no? Lo que tú opines, ¿no? ¿A que sí? Lo cierto es que estamos en un momento complejo para el movimiento feminista. Después de décadas siendo un movimiento minoritario, que no se tenía en cuenta en la agenda política, en el que una minoría de militantes y activistas ponían el cuerpo para conquistar los derechos y para articular las luchas que estaban en la agenda del movimiento, en los últimos años, y gracias al trabajo de esas militantes, a que nos hemos articulado en torno a luchas concretas y a que hemos multiplicado los medios y las formas para hacer llegar nuestro mensaje, ha habido un despertar colectivo, que podríamos llamar masivo, por el cual el feminismo es un movimiento muy multitudinario que saca a decenas de miles de personas a las calles y nuestras propuestas están siendo tomadas en cuenta en la agenda política, en los medios de comunicación, en los espacios de producción cultural y en los espacios de producción académica como nunca antes lo habían sido. En principio, esto es muy bueno. Nuestro objetivo como movimiento era que hubiera cada vez más mujeres con una conciencia feminista y que hubiera cada vez más cuerpos que poner en las calles para nuestra lucha. Pero cuando un movimiento se vuelve masivo, afloran algunos peligros. Uno de ellos es el de la instrumentalización política. Como movimiento antisistema, como lucha desde el contrapoder, el feminismo es por definición un movimiento autónomo. Por mucho que algunas formaciones políticas, algunos movimientos sociales, algunas organizaciones lo hayan incorporado hace años a su agenda. Pero el feminismo no es de nadie. Ah, no, claro, ¿no? ¿Y entonces esto que decís que el feminismo tiene que ser de izquierdas?
Bueno, es que una cosa es que el feminismo no sea de nadie y otra cosa es que es una teoría política, un movimiento social y una forma de vivir, articulada en torno a la lucha contra todas las formas de opresión. Porque no se puede estar en contra de una opresión y a favor de las demás. Por eso, como teoría contra la opresión, como lucha contra la opresión y como práctica política contra la opresión, para ser coherente consigo mismo, el feminismo tiene que ser anticapitalista, antirracista y contrario a todos los sistemas de opresión que marginan y oprimen a los cuerpos más vulnerables. Pero ahora que nos hemos convertido en un movimiento hegemónico, algunas formaciones políticas, algunas organizaciones, no solo se quieren apropiar de nuestro discurso, sino que quieren liderar nuestra lucha, aunque tengan que dividirnos, aunque tengan que enfrentarnos, aunque tengan que imponernos debates que dentro del movimiento algunos ni se han abierto y otros seguramente nunca se van a cerrar. ¿Y entonces qué es eso del feminismo auténtico? De entrada, es poco recomendable fiarse de alguien que pretende definir lo que es lo auténtico. Pero sobre todo desconfía de quienes pretenden adueñarse de nuestra lucha. Desconfía de quienes se proclaman las que reparten los carnés de quién es y no es feminista. Desconfía de quienes definen un feminismo en el que solo caben las que son como ellas. Desconfía de las que han encontrado en el feminismo su tribu urbana y que no lo viven como un espacio de lucha colectiva para conseguir que todos los cuerpos tengamos los mismos derechos, sino como un espacio de autoafirmación, como un club, como un grupo de poder, como una élite. Desconfía de las que te dicen lo que está bien y lo que está mal pensar, en vez de las que conciben el feminismo como un espacio para crear un discurso colectivo contra la opresión. Y sobre todo, desconfía con cierta retranca de quienes dicen que las feministas de ahora nos pasamos. Que las de verdad, las auténticas, eran las de antes. Porque ¿sabes por qué les gustan? Porque están muertas. Hoy os dejamos con una frase de Nuria Labao. Con la preservación de la autonomía del movimiento, lo que nos jugamos es algo importante. El propio sentido del feminismo y la capacidad del movimiento de ejercer de contrapoder institucional. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. A mediados del siglo XIX, Rudolf Clausius y Lord Kelvin establecieron que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una afirmación incompleta, pues hemos tenido que esperar 2 siglos para saber en qué se transforma esa energía de una manera más precisa. En el caso de Endesa, en 1.394 millones de euros y en el caso de Iberdrola, en 3.610 millones de euros. Una pasta. En los primeros 8 días de enero ya hemos tenido un incremento del 31% a nivel interanual en el precio del kilovatio hora, que está por encima de los 22 céntimos, y si esto sigue así, vamos a tener una factura para el usuario medio de más de 83 euros. Millones de ciudadanos pasando frío por culpa de las subidas salvajes de la luz y el gas, mientras Iberdrola y Endesa baten récords de ganancia. Algunos a esto lo llaman normalidad energética. La normalidad que quieren vendernos desde esa política que se hace odiosa. El pueblo bordeando la ruina mientras los amigos de las eléctricas, los que mantienen bien engrasadas las puertas giratorias, multiplican, como no podía ser de otra manera, sus beneficios. Como diría José Luis Ábalos, la energía es un derecho, pero también es un bien de mercado. Creemos que es más positivo y más eficaz promover, que no imponer. Gracias a esas políticas de promover y no imponer un derecho tan básico como la energía, pues está en manos de 3 empresas en España: Endesa, Iberdrola y Naturgy. Es el mercado, amigos. Para más Inri, Endesa, la compañía que en 2020 ganó 8 veces más que el año anterior, 8 veces, envía la mayor parte de sus dividendos a Enel, a la empresa pública italiana de electricidad. Empresa pública italiana de electricidad. Interesante. Una empresa pública que crea miles de puestos de trabajo con el objetivo de que nuestro país alcance el 100% de energía verde en 2040. La historia no la escriben ellos, la historia la escribes tú. ¿Por qué Italia, Francia, Japón o Estados Unidos cuentan con compañías eléctricas con participación pública y en España no? ¿Tan difícil sería crear una empresa estatal que asumiera la explotación de centrales hidroeléctricas y energías renovables? La mayoría de los países lo hacen. De hecho, en 2016 solo el 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción en el mundo estaba en manos completamente privadas. O sea, el 60% no, públicas. ¿Y por qué España es diferente? Podríamos preguntárselo, no sé, a Felipe González, consejero de Gas Natural Fenosa, a José María Aznar, asesor externo de Endesa,
También, si fuera posible, al fallecido presidente Calvo Sotelo, que terminó cobrando igualmente de las eléctricas. También podríamos preguntar a Ángel Acebes, a Solbes, a Borrell, a Narcís Serra, a Boyer, a Luis de Guindos, a Pío Cabanillas, a tantos y tantos y tantos exministros. La lista llega a 30, juntando exministros y secretarios de Estado. Ellos seguro que tienen la respuesta. Otra cosa es que les convenga o quieran responder. A los legisladores rara vez les llama por teléfono la gente, pero vaya si les llaman de las eléctricas y se ponen al teléfono. ¿Y si te llama un alto cargo de tu partido? ¿Y si encima has sido expresidente del gobierno, te pones o no te pones al teléfono? Y luego, puestos a legislar, si te dice que no hagas una ley que le puede perjudicar, ¿vas a hacer esa ley o no? Así que, desobedientes, pedir dinero a los bancos y entrar en consejos de administración de grandes empresas eléctricas, claro que tiene sus consecuencias. Hasta la semana que viene, desobedientes.